Entonces hoy veríamos optimización clásica. Vamos a poner pantalla completa. Eh, Como hice con la estática comparativa, voy a repasar un poco conceptualmente qué es lo que hacemos en optimización. Y también voy a hacer un repaso de lo que se suele ver en análisis uno y análisis 2 para ir como conectando los temas, cosa de llegar a lo que tenemos que ver ahora y poder entenderlo en ese marco. Entonces, esperen que elijo el... Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la optimización clásica? Lo que nosotros queremos hacer, como lo dice el nombre, es optimizar una función objetivo, y optimizar puede significar maximizar o minimizar, eso depende del problema, dados ciertos parámetros. Y este acto de optimizar la función implica hallar los valores los valores óptimos de las variables de elección del problema que optimizan esa función objetivo. Normalmente, digamos, va a depender del problema, pero vamos a tener restricciones sobre esas variables que van a acotar el dominio sí, el dominio de esas variables que podemos elegir a ciertos valores y por lo tanto vamos a tener que optimizar dentro de ese conjunto de valores. Y por último, en optimización clásica lo que nosotros tenemos son restricciones de igualdad. Entonces, estas restricciones se tienen que cumplir sí o sí con igualdad. Si tenemos un ingreso, por ejemplo, para los que recuerdan micro, si tenemos el ingreso del consumidor, el ingreso se gasta totalmente. No, el consumidor no utiliza, no sé, la mitad de su ingreso y el resto lo ahorra. Siempre gasta el total para maximizar. Entonces, ahora en optimización clásica, la restricción se cumple con igualdad. Después, en programación no lineal van a haber problemas con restricciones de desigualdad. Es decir, que puede encontrarse óptimos donde no se maximiza o no se agota la restricción que pesa sobre el problema. En términos analíticos, el problema es, esta expresión es maximizar o minimizar una función z que depende de las variables x, sujeto a que estas x estén en el conjunto S, que es el conjunto de valores posibles de x. Esto es la forma más genérica que podemos tener de presentar el problema. Y ahora lo que les decía es que voy a repasar un poco lo de análisis uno, análisis 2 para, digamos, ver cuál es el recorrido que venimos haciendo en la carrera en cuanto a este tema para ver más claro lo que nos toca ver hoy. Entonces, en análisis uno lo que nosotros hacíamos era optimizar generalmente con una sola función. Generalmente, normalmente, con una sola función, con una sola variable. El criterio para encontrar estos puntos óptimos, ya sea mínimos o máximos, era la derivada primera de la función, ¿no? Que si teníamos un punto que era mínimo o máximo, esperábamos que en ese punto la derivada sea igual a cero, ¿no? Y nos daba un posible candidato para poder decir que eso era óptimo. No obstante, sabíamos que eh, no siempre se cumplía que ese punto pueda ser un óptimo, ya sea máximo o mínimo, porque por ejemplo puede suceder que la derivada sea igual a cero, pero tenemos esta función de acá, por ejemplo una x a la cubo, que digamos tiene una meseta, pero después vuelve a subir, entonces ese punto no puede ser catalogado como mínimo o como máximo. Entonces lo que teníamos que hacer era utilizar las condiciones de segundo orden, las condiciones suficientes, que justamente lo que hacían era probar que ese punto era un óptimo. Es decir, si se cumplían las condiciones suficientes, el punto sí era un óptimo. Y lo que consistía en estas condiciones de segundo orden era justamente establecer si la función era cóncava o convexa. Es decir, si cumplía que el diferencial segundo, la derivada segunda, era menor a cero para que sea cóncava, o mayor a cero para que sea convexa, para todos los valores del dominio, el punto tenía que ser un máximo o un mínimo, ¿no? O sea, si la pendiente de la recta tangente es siempre decreciente, ¿no? Entonces, que eso es lo que implica la derivada segunda, entonces sabemos que la función es cóncava y que el punto es un máximo. ¿Cómo se dice?
En este caso, o sea, si analizamos el caso anterior donde pensábamos que podía haber un óptimo, que era este de acá, claramente el diferencial, la derivada segunda no siempre es menor a cero, porque acá, por ejemplo, sí lo es, pero después tiene valores positivos, porque la pendiente va aumentando. Justamente ese era el criterio que usábamos. Después pasábamos a análisis 2, donde teníamos el mismo problema, pero ahora con dos variables. Y además agregábamos normalmente el tema de las restricciones, ¿no? Que se incorporaban en la forma de una función, la función lagrangiana, cuyo objetivo era permitirnos usar las mismas condiciones de primer orden al problema restringido y convertirlo en un problema de optimización libre. Acá está medio, no sé qué pasa con la pantalla, pero no se ve todo el power. A ver, esperen. Bueno, no sé qué pasa. O sea, lo que Se ve todo, creo. ¿Ustedes ven todo? ¿Esto de acá abajo lo ven todo o se ve? Yo ¿Lo ven? llego No, no, queda hasta cortado una Se partecita. ve cortado abajo. Ah, mirá. Bueno. Bueno, nada, voy aclarando y si no, de última no pongo pantalla completa. Entonces, las condiciones de primer orden eran que todas las variables, incluida este lambda que usábamos para incorporar la restricción, que, que todas las variables se igualen a cero, ¿no? Con el mismo criterio que usábamos antes, es decir, que en el máximo va a haber un plano, digamos, o sea que las derivadas forman un plano, el plano tangente, eh, que es perpendicular al plano de, ¿cómo se llama? Al plano de las XY, y eso nos daba un candidato posible al óptimo. Eh, pero nada. O sea, si aplicábamos la CPO, nos daban los valores que podían ser candidatos a óptimos, que iban solo a depender de los puntos de los parámetros, ¿no? Acá yo puse C como forma genérica de los parámetros, eh, pero bueno, pueden ser varios parámetros. Y lo que estamos haciendo gráficamente es esto, digamos, si nosotros tenemos esta forma, en forma de domo, la optimización libre sería encontrar este punto acá, ¿no? Este que señala acá, pero nosotros estamos acotando el dominio de la función a estos valores de x e y. Y queremos hallar el máximo posible dentro de esos valores. Entonces el máximo es este de acá. De este punto es donde encontramos el máximo. Pero obviamente las condiciones de primer orden no nos alcanzan para decir que es un máximo o un mínimo, porque sucede lo mismo que cuando tenemos una sola variable, digo. Tenemos el gráfico acá del famoso punto de ensilladura, que tenemos este punto que es candidato a óptimo, y si bien, digamos, en este punto el plano tangente es perpendicular al, al plano de las XY, si usamos un poco de pensamiento tridimensional, eh, podemos ver que para las variaciones de una variable esto, eh, digamos, es un mínimo, y para las variaciones de las otras variables es un máximo. Entonces, tenemos que añadir una segunda condición, que son las condiciones de segundo orden, para probar que ese punto efectivamente sea mínimo o máximo, que es el criterio del diferencial segundo, que si recuerdan, un diferencial nos da una variación aproximada de una función, y un diferencial segundo nos da una variación aproximada de esa variación. Entonces, podemos pensarlo como algo similar a la derivada segunda, solo que ahora incluye a las dos variables. Y si podemos probar que ese diferencial segundo es positivo o negativo para toda variación de x e y en ese punto, entonces podemos probar que la función tiene una forma de domo o de campana invertida, digamos, que nos permite saber que eso es un máximo o un mínimo. Y esto se probaba con el Hessiano orlado. En este caso, para dos variables y una restricción, que es un caso particular de lo que ahora están viendo de forma genérica. Y si este Hessiano, si el determinante de este Hessiano, o sea, el menor principal, si quieren, el segundo menor principal, o todo el determinante del Hessiano era menor a cero, entonces era un mínimo, porque la función era convexa, o si era mayor a cero, es un máximo porque la función es cóncava.
en ese, para los valores de la restricción, digamos. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No debería porque esto es análisis 2, pero por las dudas. Bueno, entonces ahora finalmente volvemos a lo que nos compete. Estamos en matemática para economistas y tenemos n variables y m restricciones. Es decir, el máximo nivel de generalización. Lo que sí, ahora siempre tenemos que tener n, o sea, más variables que restricciones. Y esto es sencillamente porque si tenemos igual cantidad, eh, las restricciones nos van a determinar un punto, entonces optimizar en un punto no tiene ningún sentido porque solo hay un punto para elegir. No, pierde el sentido del problema. Entonces siempre la cantidad de variables tiene que ser mayor a la cantidad de restricciones. Y esta es la forma genérica de expresar ese problema, ¿no? Maximizar o minimizar una función z que depende de n variables sujeto a m restricciones igualadas a algún parámetro, C1 hasta Cm. Sencillamente tenemos que aplicar el lagrangiano, que es la función objetivo, sumarle eh, un lambda por cada restricción por la restricción despejada, digamos, sumada con signo negativo, digamos, pasando del otro lado. Esto lo pasamos de este lado con signo negativo. Y eso para cada restricción que haya. Después las CPO son las mismas que siempre, que todas las derivadas respecto a las variables x y lambda sean igual a cero, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo con todo esto de este choclo de letras. Y eso nos va a dar un sistema de ecuaciones con n más m incógnitas, es decir, n ecuaciones por las variables x del problema y m ecuaciones o m incógnitas, perdón, por las derivadas de los lambda de Lagrangiano respecto a los lambda. Si resolvemos este sistema nos da los valores óptimos, ¿no? Los que cumplen las condiciones de primer orden, que no es casual, van a depender de los parámetros. Y ahora la condición de segundo orden es el mismo hessiano que teníamos antes, el hessiano orlado, analizarlo, pero adaptándolo según el número de variables y de restricciones que tengamos, ¿no? Si tenemos, acá está en la forma más genérica posible, tenemos la submatriz está acá, que es la submatriz sin restricciones, si se quiere. Eh, en realidad no es idéntica porque acá tenemos la derivada respecto al lagrangiano y no respecto a la función original. Después tenemos la otra submatriz que es la orla que tiene todos los ceros. Y después de cada lado tenemos las restricciones, cada restricción derivada respecto a cada variable. Acá tenemos la restricción m y acá tenemos la restricción 1 derivada respecto a cada variable. Lo mismo arriba, eso no tiene mucha más ciencia. Y la idea es evaluar este hessiano en el óptimo para ver si se cumplen las condiciones de segundo orden. Lo que quiere decir es, podemos probar que la función es cóncava o convexa para los valores de la restricción. Acá está la regla de signos para el análisis del hessiano orlado. No se asusten si está un poco diferente de la que tienen ustedes. Yo acá puse la forma más genérica posible, es decir, considerando n variables y m restricciones, pero digo, la que tienen ustedes, que creo que es para tres variables, como mucho, y creo que también, o sea, no, perdón, es para una restricción nomás, bueno, es un caso particular de esta. Entonces, si queremos que sea definida positiva, tenemos que el determinante del menor principal de la matriz m más k, es decir, el número de restricciones más un número k, que ahora vemos qué es, tiene que ser multiplicado por menos 1 al número de restricciones, tiene que ser mayor a 0 para todo k, entre 1, 2 hasta n menos m. No se asusten ahora si suena muy trillado, digo, ahora les digo los ejemplos de abajo y van a ver que es lo mismo de siempre. Si queremos que sea de semidefinida positiva, es lo mismo que antes, solo que necesitamos que el último determinante del último menor principal sea igual a 0.
Si queremos que sea definida negativa, tienen que alternar signo, y el signo por el que empecemos va a depender de esto, de la cantidad de restricciones. Si tenemos una restricción, ¿no? Y m es igual a 1, y k va a ir tomando los valores 1, 2, 3, lo que sea. Entonces el primer menor principal, que va a ser m1 más k igual a 1, va a ser 2. Entonces va a ser menos 1 a la 2, y este determinante va a tener que ser positivo. Y después va a tener que ir alternando signos, ¿no? A medida que k asume los valores 1, 2 y así. Si queremos que sea semidefinida negativa, el último determinante tiene que ser igual a 0, y los anteriores tienen que ir alternando el signo. Y es indefinida si no se cumple ninguno de estos casos. Y ahora lo que les decía, lo vamos con los ejemplos. Si tenemos dos variables, o sea que n es igual a 2, y una restricción, y m es igual a 1, para que sea definida negativa, necesitamos que eh, acá está la condición reemplazando n y m, entonces tenemos que menos 1 a la 1 más k por el determinante del menor principal, 1 más k, tiene que ser mayor a 0 para todo k en los valores. En este caso solo hay uno porque, si recuerdan, tenemos n menos m, como n es 2 y m es 1, nos queda solo 1. Entonces k solo puede asumir el valor 1. Y entonces tenemos que calcular este determinante nomás, el determinante eh, que puse acá, el 3. En realidad es el 2, ¿no? Esto está mal. Si tienen en la cabeza el hessiano orlado de un problema con dos variables y una restricción, saben que el primer menor principal es 0, el segundo es siempre negativo, entonces analizamos directamente el tercero, que es el segundo. O sea, este es el 0, este es el 1, el segundo. Y nos tiene que dar positivo para que sea, perdón, nos tiene que dar, sí, positivo para que sea definida negativa, y nos tendría que dar menor a 0 para que sea definida positiva. Acá hay otro caso que es con cuatro variables y dos restricciones. Yo se los menciono, pero no creo que les tomen ningún problema con tantas variables y tantas restricciones. Siempre va a ser dos variables y una restricción, o a lo sumo más variables, pero siempre alguna restricción. Entonces, el caso con cuatro variables y dos restricciones, tendríamos que, reemplazando los valores, tenemos que menos 1 a la 2 más k por el determinante del menor principal, sub 2 más k, tiene que ser mayor a 0 para todo k entre 1 y 2. Entonces, tendríamos que analizar dos menores principales, el 3 y el 4, ¿no? Y que se cumpla la regla de los signos para cada uno de esos. No se preocupen igual si ahora no lo están entendiendo tanto, es simplemente mirarlo detenidamente y eso. Pero esto es como la generalización de las reglas de signos que vienen viendo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Bueno, sigamos entonces. Bueno, y ahora ya los mareé un poco, así que vamos a ir más a lo práctico para que no se estén preguntando qué mierda es todo esto. Así que vamos a hacer ejercicios prácticos. Este es el primero de la guía, acá dice 5 porque lo saqué de una guía anterior, pero es el mismo que tienen ustedes. Es el primero de optimización clásica. Y dice, dada la siguiente función que depende de xy, igual a el menos el logaritmo natural de x por y, y la siguiente restricción, que es 18 igual a 4x al cuadrado más y al cuadrado, con x e y no negativas. Nos pide plantear el lagrangiano, ¿no? Entonces, el lagrangiano, primero, nada, tenemos dos variables de elección, x e y tenemos una restricción, que es esta acá. Entonces tenemos que plantear la función lagrangiana, y como tenemos una sola restricción, es nada más copiar la función objetivo y sumarle lambda por la restricción despejada para el lado del parámetro, que en este caso sería 18. Entonces, lo que hacemos es plantear la CPO, que es que cada derivada respecto a cada variable sea igual a 0. La derivada de L respecto a x, que es la derivada del logaritmo, es 1 sobre
la derivada, 1 sobre la variable con la que estamos derivando, perdón, la derivada del logaritmo es 1 sobre x por y, por la derivada de lo de adentro, por regla de la cadena, entonces la derivada de xy respecto a x es y, entonces si tenemos abajo xy y arriba y, nos queda 1 sobre x, con signo negativo, y acá derivamos x en la restricción, el único término que nos importa es este, entonces nos va a quedar menos 8x por lambda, porque acá lo está multiplicando lambda. Entonces, esto tiene que estar igualado a cero. Y lo mismo para y. Digo, no me voy a detener en eso. Saben derivar. Y también para lambda, que en este caso la condición de primer orden es que la restricción sea igual a cero. O sea, que se cumpla con, que se agote la restricción. Los valores de x e y que utilicemos tienen que agotar la restricción. Si despejamos lambda en ambas de estas primeras dos ecuaciones, nombramos 1 y 2, o sea, si despejamos lambda de 1 y 2, nos queda esto. Si lo igualamos, podemos despejar a alguna de las variables x e y en función de la otra. En este caso yo despejé x y me queda que x, o mejor dicho el módulo de x, porque estamos despejando un cuadrado, el módulo de x es igual a un cuarto de y al cuadrado, todo a la 1/2, o sea, raíz cuadrada. Y simplificando nos queda esto. Acá hay una aclaración, digo, como es el módulo, podría ser 1/2 de i o menos 1/2 de i. Pero si se fijan, la condición del problema dice que x e y no pueden ser negativas, entonces este valor de x óptimo no pertenece al dominio de la función. Entonces no lo usamos y nos quedamos con este. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, no. Avíseme si quieren que saque la pantalla completa, si se ve lo de abajo. Yo porque capaz se ve todavía. Bueno, listo. Entonces ya encontramos el valor óptimo. O mejor dicho, el candidato al óptimo. ¿No? Ah, esperen, no, todavía no. Encontramos el valor de, o la regla que deberían cumplir x e y. Entonces, si reemplazamos x en la tercera ecuación que todavía no utilizamos, que es la restricción, nos queda esto de acá, ¿no? Porque surge reemplazar x por el valor que x en función de y. Y si vamos resolviendo, digamos, nos queda esta expresión de acá. Es sencillamente ir operando hasta que nos queda y óptimo, que es igual a 3. Es decir, nos queda ahí en función de los parámetros, que en este caso, bueno, tiene un valor numérico que es 18, pero eh, si nos quedara, por ejemplo, x1 en esta expresión o x o cualquier otra variable, digo, no tendría mucho sentido, porque no estaría, o sea, no estaríamos explicando, no estaríamos hallando el valor óptimo, sino que estaríamos encontrando otra cosa. Digo, el valor óptimo siempre va a depender de los parámetros y no puede depender de las variables que en este caso son de elección. Sea lambda, sea x, sea lo que sea. Y bueno, como ya tenemos el y óptimo, lo reemplazamos en la fórmula para x y nos queda que x es igual a 3 medios en el óptimo. Por último, también tenemos que sacar lambda, porque ahora como incorporamos lambda como variable de elección, también tenemos que saber su valor, que en este caso va a ser menos un 18avo. Y ahora sí, eh, tenemos los valores óptimos o los candidatos a óptimos. Y lo que queda es, porque nosotros estamos en este punto, ¿no? Encontrar los valores óptimos de x e y ya lo hicimos. Y ahora nos pide encontrar el óptimo o determinar que el óptimo es un mínimo, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Y para saber si es un mínimo, lo que hacemos es lo que hacemos, lo que dije antes, digamos, analizar el Hessiano orlado, que se conforma de esta manera, ¿no? Para el caso de dos variables y una restricción. Nada más tenemos que calcular los valores, que nos va a quedar, por ejemplo, la derivada de la restricción respecto a x es 8x, porque en la restricción está como 4x al cuadrado, entonces la derivada es 8x. Lo mismo para y. Y también tenemos que sacar las derivadas segundas respecto al lagrangiano de cada variable y las cruzadas, ¿no?
En este caso, la de x dos veces es 1 sobre x al cuadrado menos 8 lambda. La cruzada es 0. La otra cruzada es 0 y la de y es 1 sobre y al cuadrado menos 2 lambda. Pero por último la tenemos que evaluar en el óptimo, ¿no? Entonces reemplazamos los valores óptimos que tenemos. Acá reemplazamos en x el 3 medios, en y reemplazamos el 3. Acá que tenemos lambda reemplazamos el valor óptimo de lambda. Y nos queda que esta es el hessiano orlado en el óptimo. Y la condición para que esto sea un mínimo, como ya estarán acostumbrados y acostumbradas, es analizar los menores principales y nosotros necesitamos que la función sea convexa para los valores de la restricción. Entonces necesitamos que los menores principales tengan todos el signo negativo, ¿no? Porque si recuerdan, estamos usando la regla de signos, nosotros queremos que sea definida positiva. Tenemos una restricción, entonces los determinantes siempre van a asumir el signo de menos 1 a la 1, entonces van a ser siempre negativos. Cualquier determinante va a ser siempre negativo. Entonces necesitamos que el 1 y el 2 sean negativos. Y me van a decir, bueno, el 1 ya sabemos que es negativo porque eh, estos dos valores son iguales. Este va a dar 0, esta multiplicación, este producto. Y este va siempre con negativo. Pero por las dudas siempre háganlo para cerciorarse, ¿no? Entonces, ese va a ser negativo y tenemos que calcular el determinante del menor principal 2, el h sub 2, y que sea negativo. Entonces, bueno, acá está el primero que les decía, que como dije, va de negativo. Y el segundo es, acá es el cálculo de un determinante, agarramos esta fila, esta columna, perdón. Este elemento va con signo negativo por el producto de la suma el determinante de la submatriz que queda, que es 12, 6, 0, 2 novenos. 12 por 2 novenos menos 0 por 6, nos queda solo esto. Más este elemento, 6 por la submatriz que queda de eliminar columna y fila. Nos queda, ese determinante es 12 por 0 menos 8 por 9, 8 sobre 9 por 6. Entonces nos queda, despejando y resolviendo, nos queda todo esto, menos 12 por 8 sobre 3, más 6 por menos 16 sobre 3, y nos queda menos 64. Entonces es menor a 0 y cumple que el óptimo es un mínimo restringido. Y acá finaliza este problema. Entonces probamos, primero hallamos los candidatos a óptimo y probamos que cumplen que son mínimos. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, no, ninguna. ¿Ninguna? Bueno, igual yo me aprovecho de tomar un mate, así que... Bueno, Yo tengo una pregunta. sí, Si nos hubieran pedido que sea estrictamente convexa, no lo podríamos haber analizado, ¿no? que sea estrictamente convexa. O eso no se mezcla con optimización. Sí, acá yo asumí que estábamos haciendo que sea estrictamente convexa o cóncava. Pero tenés razón, digo, siempre me olvido aclararlo. Eh, lo que pasa es que si vos planteás que sea cóncava o convexa débilmente, puede ser que encuentres que el óptimo sea mínimo, pero puede no ser el único óptimo, ¿no? Porque podemos tener, no, para, por ejemplo, una variable puede ser débilmente cóncava, sí. Entonces tiene un segmento todo recto y todos estos serían máximos. Pero normalmente lo que ustedes plantean es que sea cóncava estrictamente. Claro, porque hay un problema cuando mezclas las dos cosas, que es que cuando te dice estrictamente es que el último determinante de la matriz sea cero. No, al revés. Que sea estrictamente cóncava significa que el último sea que siga la regla de los signos. Que sea cóncava débilmente o convexa débilmente es que tenga el último igual a cero. Ah, ok. Gracias. Bueno, y acá les traje uno más genérico. Yo sé que varios y varias de ustedes plantearon uno que es de una función tipo Cobb-Douglas,
No lo puse acá porque la verdad que el hacer todo el quilombo algebraico con el mouse es medio un quilombo y como que me hubiera llevado mucho tiempo llevarlo a las diapositivas. Eh, y digo, lo importante es entender conceptualmente, después el operar algebraicamente es una cuestión de entender eso. Así que les traje este que tiene una función menos complicada, pero es la misma lógica. Es un problema de minimización del gasto con una fórmula eh, bastante genérica. Si quieren después, si nos queda tiempo, intentamos hacerlo el de la Code Douglas o el que sea, pero digo, si son cosas más algebraicas, me parece que no tiene tanto sentido aprovechar tiempo del encuentro para ver eso. Digo, después lo vemos. En principio, les traje este que es, dada la siguiente función de gasto, ¿no? Que depende de x1 y x2, que podemos suponer que son insumos, si lo queremos pensar económicamente. El gasto va a ser el precio por el insumo, por la cantidad de insumo, sujeto a un nivel de utilidad mínimo, U raya, igual a x sub 1 más el logaritmo natural de x sub 2. Entonces, nos pide minimizar el gasto bajo la restricción de que hay que alcanzar un cierto nivel de utilidad mínimo. Entonces, em, lo primero que tenemos que hacer es plantear el lagrangiano en realidad, que es nuevamente la función objetivo más un lambda multiplicado por cada restricción. En este caso solo hay una, así que hay solo un lambda. Y nos queda, esta es la función lagrangiana del problema. Y nada más tenemos que plantear las condiciones de primer orden. Entonces, nuevamente, todas las derivadas de la función lagrangiana respecto a cada variable y cada lambda tienen que ser iguales a cero. En este caso, como la función es bastante sencilla, es lineal, nos queda que para la variable x1, la derivada va a ser p sub 1 menos lambda, por acá solo aparece restando, y multiplicado por lambda nos va a quedar menos lambda. Para x sub 2 nos va a quedar p sub 2 menos lambda sobre x sub 2, porque estamos derivando el logaritmo natural. Y la última derivada es la restricción igual a cero, ¿no? Entonces, ahora lo que hacemos es encontrar los valores óptimos resolviendo el sistema. Va a ser muy sencillo porque acá simplemente en estas dos ecuaciones despejamos lambda e igualamos. Y nos queda p sub 1 igual a p sub 2 por x sub 2. Entonces el x sub 2 óptimo va a ser esto. ¿Y cómo nos damos cuenta que llegamos al valor óptimo? Porque no depende de ninguna variable que estemos buscando establecer, ninguna de elección, ¿no? Depende solo de los precios. Entonces, reemplazamos el valor óptimo de x sub 2 en la restricción y hallamos el valor óptimo de x sub 1. En este caso lo estamos reemplazando acá. Si despejamos x sub 1 nos queda el valor óptimo de x sub 1, que es la utilidad mínima a alcanzar menos el logaritmo natural del cociente de precios. Y bueno, el lambda óptimo va a ser sencillamente p sub 1. Porque si reemplazamos, por ejemplo, acá x2, el x2 óptimo nos queda p sub 2 por p sub 1 sobre p sub 2, que se cancela y nos queda p sub 1. Entonces, acá tenemos el candidato a óptimo del problema. Y nos pide, yo no, le olvidé de poner las consignas en cada diapositiva, pero nos pide demostrar que el óptimo encontrado es un mínimo. Entonces, volvemos a plantear las condiciones de segundo orden, que es plantear el Hessiano orlado, ¿no? Con dos variables y una restricción, como antes. En este caso la derivada de la restricción respecto a x1, acá está puesto en términos de x e y porque nada, fui muy vago para cambiar las variables, pero se entiende. Entonces derivado respecto a x1 nos queda 1. Acá digo, estamos derivando en la restricción original, no en la restricción en el lagrangiano. Entonces nos queda 1. Derivado respecto a x sub 2 nos va a quedar 1 sobre x 1 sobre x sub 2. Lo mismo en la columna. Y después las derivadas dentro de la submatriz, digamos, de las derivadas segundas. Nos queda que la derivada segunda de lagrangiana respecto a x dos veces
respecto a x sub 1 dos veces, va a ser cero, porque la derivada primera era P1 menos lambda, o sea que no depende de x1, y si lo derivamos de nuevo va a dar cero. La cruzada también va a dar cero. Eh, la derivada segunda respecto a y va a ser, em, ¿cómo era? La derivada primera era P sub 2 menos lambda sobre x sub 2, entonces si derivamos de nuevo, nos va a quedar lambda sobre x sub 2 al cuadrado, y la cruzada nos va a dar cero. Entonces, ahora lo tenemos que evaluar en el óptimo, en los óptimos que encontramos, y nos queda, sencillamente estamos reemplazando los valores. Si ponemos x2 como 1 sobre x2 es 1 sobre p1 sobre p2, es lo mismo que poner p2 sobre p1, y lo mismo acá. Y acá simplemente nos queda lambda, que es p sub 1, por x sub 2 al cuadrado, que es p sub 2 sobre p sub 1 al cuadrado. Y tenemos que analizar los signos de los menores principales. Eh, si queremos hallar un mínimo, o sea, si queremos establecer que la función es convexa para los valores de la restricción, queremos que el hessiano orlado sea definido positivo, y los menores principales, a partir del segundo, o a partir del primero en realidad, asumen el valor negativo. H sub 1, H sub 2, tienen que ser todos negativos. El primero va a ser negativo siempre. Eh, y calculando el segundo determinante, que es el determinante de toda la matriz, recuerden, el número del subíndice no es el número de... Digo, siempre este va a ser el determinante cero, este va a ser el uno, y no es que este va a ser el uno y este va a ser el 2, sino que siempre arrancamos contando desde cero. Entiendo que se entiende eso. ¿Qué le iba a decir? Bueno, y calculamos ese determinante, tomamos esta columna, entonces hacemos menos uno por, y el determinante de la submatriz resultante, y luego agarramos este elemento con signo positivo por el determinante de la submatriz que queda. Si nos abstraemos de todo el procedimiento que hay que hacer, nos va a quedar que menos p sub 1 por p sub 2 sobre p sub 1 al cuadrado, va a ser el determinante. Y como p sub 1 y p sub 2 por condiciones de lógica económica van a ser positivos porque son precios, entonces esto va a ser siempre negativo. Y podemos decir que el óptimo hallado es un mínimo restringido. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, no, a mí, por ejemplo, se me complica en realidad con estos los que tienen más, bueno, la que vos dijiste de Cobb Douglas, que es la que yo había pasado, Sí, para encontrar los óptimos, pero calculo que despejando el lambda y operando así, sí, debo llegar. sí, sí, sí. A ver, no sé, si nos queda tiempo lo vemos, pero me parece que eso, que puede ser medio engorroso. Lo importante es que todos los problemas son esto, ¿no? A lo sumo ahora, bueno, este problema tiene un giro más, pero es plantear el Lagrangiano, plantear la CPO, hallar el óptimo, ver que el óptimo cumpla la condición de segundo orden, ya sea para mínimo o para máximo, y listo. Y no hay mucha más ciencia. El último punto de este ejercicio es algo que tiene que ver con los multiplicadores de Lagrange, que yo acá no puse como se dice, una explicación teórica de la interpretación, pero me pareció más razonable que lo veamos en un ejercicio. Nos dice analizar la variación del gasto óptimo ante una variación en U raya e interpretar su relación con el valor del multiplicador de Lagrange. El gasto óptimo es, si nuestro problema arrancaba diciendo que minimicemos la función de gasto sujeta a una restricción, el resultado va a ser los valores que minimizan esa función de gasto, ¿no? Y si reemplazamos los valores que minimizan la función de gasto para los distintos valores de los parámetros, nos va a quedar la función de valor óptimo, que en este caso es la función de gasto óptimo. Es decir, la función que optimiza, ya sea maximiza o minimiza, la función objetivo dependiendo de los valores de los parámetros. O sea, ya no depende de los valores de x1 y x2, sino que depende directamente de los parámetros. Porque los valores óptimos de x1 y x2 ya están, digamos, surgen del problema que minimizamos.
Perdón, Sí, sería, en otras palabras, el lagrangiano evaluado en los tres valores óptimos. exactamente. Acá está lo que decís. Quizá le suene raro porque el lagrangiano tiene, además de la función objetivo, tiene una restricción con un lambda, pero si lo piensan, digamos, la restricción cuando nosotros la evaluamos en el óptimo va a ser cero, porque justamente porque la restricción se agota, entonces, eh, esperen que está acá. Como la restricción se agota, la utilidad mínima menos x sub 1 óptimo menos el logaritmo de x sub 2 óptimo va a ser cero, entonces este término no importa, no afecta al problema, pero nos sirve para poder ver la interpretación del lagrangiano. Entonces, si nosotros en este problema reemplazamos los valores óptimos de x sub 1, x sub 2 y lambda óptimo en la función lagrangiana, nos queda esto de acá. Digo, acá yo simplemente estoy poniendo p sub 1 por el x sub 1 óptimo, que es u raya menos el logaritmo natural del cociente de Pecios, más p sub 2 por x sub 2 raya, x sub 2 asterisco, que es p sub 1 sobre p sub 2, más p sub 1, que es el lambda óptimo, por, bueno, nada más reemplazar los valores de x sub 1 y x sub 2. Si despejamos un poco, como se dice, vamos operando, nos va a quedar esta expresión. Y ya rápidamente podemos ver que si nosotros estamos queriendo encontrar la variación del gasto óptimo ante una variación en u raya, estamos buscando una derivada de la función de gasto óptimo respecto a u raya. Entonces, calcular esa derivada es, nada, es derivar solo este término que tiene a u raya y nos queda p sub 1, que si recuerdan es el valor de lambda óptimo. Entonces, lo que está diciendo esto, bien concreto, es que lambda es la variación que se da en la función de gasto óptimo cuando varía la restricción, ¿no? Genéricamente el lambda se interpreta como eso, como la variación en la función optimizada, ya sea función de gasto, no sé, o función de utilidad, o función de beneficios. Cualquier función nos da la variación en esa función optimizada cuando varía la restricción, que puede ser una restricción de presupuesto, una restricción de utilidad para alcanzar, una restricción de lo que se les ocurra. Esa es la interpretación genérica. En este caso, el lambda estrella nos da la variación en la función de gasto óptimo cuando aumenta el nivel de utilidad o cuando disminuye el nivel de utilidad mínima que tenemos que alcanzar. ¿Hay alguna duda con eso? No. Bueno, yo en principio no traje más ejercicios. Entiendo que ustedes todavía no tuvieron clase práctica, por lo menos del curso de Herrera. No les quería agotar todos los ejercicios acá. Si quieren ahora podemos ver dudas o a lo sumo ver si hay algún, ¿cómo se dice? Si quieren hacemos algún ejercicio de estos de algebraicos. Yo te puedo hacer una pregunta de un problema que tuvimos en la clase práctica del miércoles. Sí, sí, Yo sí. soy del curso igual de las 5, pero eh, ¿De qué era la clase? en los videos de Marco, lo de lo de estrictamente convexa y lo de estrictamente cuasi convexa, Sí, ahora quizás me estoy confundiendo, te pedía que el último determinante sea igual a cero. sí. Bueno, En la guía. en los videos. Hmm. Pero el Sí, último determinante pensado para n variables. claro. Igual, no, la verdad eso no afecta. Digo, vos estás analizando cuasi concavidad, cuasi convexidad o concavidad, convexidad. Si vos querés que sea cualquiera de esas condiciones, pero débilmente, entonces el último tiene que ser igual a cero. Eso lo dice la regla de los signos. Puede ser que haya habido un error en la presentación. Digo, es normal que suceda, ¿no? Yo siento que a veces está esto de que no es raro encontrarse un error en una guía o algo, pero suele suceder. Siempre pregunten. Yo te diría que debe estar mal el ejercicio.
No, mi pregunta era que no nos dio casi nada igual a lo que hicieron los ayudantes, porque como las matrices eran de 3 por 3, Sí, vos arrancás a contar a partir del tercer determinante. sí. Y la filmina te decía que para el último determinante tenías que tener igual a 0. Tu duda es, a ver, espera, creo que entiendo. O sea, O sea, si el mi duda último... es, en un determinante de 3 por 3, ¿cómo me doy cuenta de estrictamente convexidad o sea, estrictamente concavidad es porque tenés alternancia de signos empezando por negativo y terminando en positivo. Pero en una de 3 por 3 que vos arrancás analizando perdón, cuando tenés una de 3 por 3 que arrancás analizando el último, Sí, ¿cómo haces? claro. Em, yo te diría ahí que el último, si es cero, si tenés una de 3 por 3, ¿no? Una restricción y dos variables, ponele. O la concavidad, cuasi concavidad de una función con dos variables. Si el último es cero, o sea, si el determinante de toda la matriz, que sería el h sub 2, ¿no? Si ese es igual a cero, entonces es indefinida. Porque el que sea igual a cero es para cuando tenés a partir de 4, o sea, si la matriz es a partir de 4 por 4, porque ahí no estarías cumpliendo ninguna de las reglas. Las reglas arrancan planteando que el determinante a partir del segundo, que es el que no está determinado de antemano, sea o mayor a cero o menor a cero, para que sea definida positiva o definida negativa. Si vos tenés uno que, o sea, si el tercero es igual a cero, en sí no estás cumpliendo ninguna de las reglas, ¿no? Esto entonces aplicaría recién para cuando tengas, suponete que tenés una fila más, tenés un valor acá, otro acá, otro acá. Recién cuando analices este determinante más grande, que sería el h sub 3, y si ese te da igual a cero, entonces ahí sí sería o cuasi convexa o cuasi cóncava débilmente. ¿Me explico? Claro, ahí venía mi duda. Si como todos los ejercicios son de 3 por 3, Sí. es como que... Claro, no, la regla de los signos está planteada a partir de, para el caso de 3 por 3, a partir del determinante de toda la matriz. Porque este ya sabemos que va a dar negativo y este cero. En ese caso, si te da cero, entonces la matriz es indefinida. La, Ah, ok. la forma es indefinida. No es lo mismo si tenés, por ejemplo, estás analizando un hessiano a secas, ¿no? Para, por ejemplo, casi concavidad o convexidad, que tenés esta así, y ponele, si quisieras que fuera cuasi cóncava o convexa débilmente, el primero tiene que ser positivo o negativo, y el segundo tiene que ser igual a cero. En este caso, estarías cumpliendo alguna de las reglas, porque primero tenés uno Claro. que o es positivo o negativo y otro que es cero. Sí, sí. Yo me refería al de cuasi concavidad y cuasi convexidad que arrancás desde el tercero. Claro. Te entiendo porque tuve la misma duda y hace poquito, digamos, la pude como entender, pero es eso. O sea, le prestamos atención al último determinante. Claro. O sea, si es cero, si el, si, más fácil, si vos tenés que evaluar un solo determinante y te da cero, es indefinida. Está, perfecto. No, porque los videos y las notas de clase dicen esto de hasta el tipo hasta n con el último determinante igual a 0 y confunde un poco porque nada. Claro. Pero si te fijas, dice que arranques a analizar a partir del segundo. Entonces, si el Claro, segundo es cero, no, es nada. no estás cumpliendo nada. Por eso, por eso. Y si Y no el te van a dar un segundo, ejercicio así. ¿Cómo? Y una no te van a consulta, dar un ejercicio así. Eh, puede ser, no sé. Depende, pero bueno, esa es la regla. si el menor principal 2 Sí. es negativo, entonces es convexo, digamos. Si tenés una de 3 por 3, por ejemplo, Sí, si es claro. negativo va a ser convexa, porque tenés este cero, este es negativo, es convexa. Estrictamente convexa. Cuasi convexa, perdón. Ahí va, sí, gracias. O sea, depende del si es una forma cuadrática libre o condicionada. Claro, siendo condicionada, en realidad. Condicionada y si es negativo te va a dar convexa, cuasi convexa, estrictamente. ¿Hay alguna otra duda con eso?
Santi, Sí, con esto no duda, pero estuve haciendo la guía de optimización y el 11C, el ¿me das una 11C. mano? ¿Cómo lo tengo que encarar? A ver, espera que lo busco en la guía, Dale. que no aparece. Bueno, van a pasear un poco por mi computadora. Eh, el 11. Este de acá, ¿no? El 11C, sí, el C, por ejemplo. A ver, espera, con la siguiente función, para valores no negativos de Q, con A mayor a C, B mayor a 0, C mayor a 0 y alfa entre 0 y 1. Escribir la condición necesaria que deben cumplir los candidatos al óptimo y encontrarlo. Verificar que se trata de un máximo, encontrar el valor óptimo de P sabiendo que P es igual a menos B por Q. Menos beta, no, menos B por Q, al alfa. Eh, encontrar el valor óptimo. Yo imagino que lo que te está pidiendo, o sea, valor óptimo de P, ¿qué es? Si no es si es máximo o mínimo, no te está diciendo, entonces, pero podemos suponer que es el máximo, ¿no? Eh, Sí, entonces, el valor óptimo de P va a ser, como depende de Q, va a ser el valor óptimo de Q. Si estamos maximizando Q, el valor más grande, digamos, o no, o minimizando, a ver, espera. Capaz lo tengo resuelto en mi cuaderno. no. O sea, va a depender si estás maximizando o minimizando. Como el Q está restando, si estás minimizando, te conviene, o sea, querés poner el Q óptimo, el Q máximo. Pero si estás minimizando, querés que el Q sea lo más chico posible. Al revés, perdón. Yo hallé el óptimo de Q y lo reemplacé en P y llegué al resultado de la guía. Ah, ok, eso era lo que no entendía. Directamente tengo que reemplazar el óptimo y ya está. Que me dio Claro. de Q. Claro. Ok, El ok, tema es que no te bárbaro. está aclarando si querés maximizar o minimizar P, pero bueno, si es eso, debe ser que Ok, la querés. dejo ahí, digamos. Sí. Ok, gracias. Ajá. No sé si alguien más tiene alguna duda. O dudas de temas anteriores también, no sé. Aprovechen. Si no, si es algún ejercicio así no tan complicado en términos de escribir, que se me complica con el mouse, podemos verlo también o ver cómo plantearlo. Ustedes me dicen, y si no, cortamos acá y disfrutamos el sábado. Santi, te jode si puedes pasar la resolución de nuevo del ejercicio que pasé de cadena de Markov, porque cambié el celular y no tengo copia de seguridad y los mensajes viejos no los tengo. Dale, dale. Entonces, termina la clase y te lo mando. Dale, gracias. Bueno, si no hay. Digo, díganme ustedes, yo hasta las 6 ya asumí que Un tendría que chico ir. mandó un mensaje. Dice, perdón, yo tengo dudas respecto al 12B de la guía de optimización. Tal vez no tiene micrófono. Ahí va. Hernán, ¿en torno a qué serían las dudas? A ver, el uno óptimo. A ver, el 12B. Maximizar U, sujeta a W, T menos L.
Ok. Bueno, a ver, veamos si podemos sacar aunque sea si podemos sacar los valores óptimos. Voy a hacer un ejercicio acá de intentar escribir con el mouse. A ver. Vuelvo a compartir pantalla. Tengo que copiar el ejercicio. Y acá alguien me había tirado algo muy clave que era esto. Entonces, estás ahí, Hernán, ¿no? No va a poder hablar, pero el último me escribió un mensaje. Eh, bueno, primero tengo que armar el lagrangiano, que va a ser x1 a la alfa, x sub 2 a la beta, y L1 menos alfa menos beta. Sujeto A, entonces tenemos que incorporarlo con lambda W T menos L. Está complicado esto, ¿eh? No, acá estoy tirando cualquiera. Em, Mira, yo no tengo problema en seguirlo, pero me parece que no se va a entender nada, así que si querés, Hernán, me fijo mi cuaderno y te lo mando escrito a mano que va a ser un poco más legible. Si te parece, si no va a ser un bardo. Bueno, aparte de eso, ¿algo más? No sé. Yo te puedo hacer una consulta, te puedo mandar una foto por el grupo de formas cuadráticas. A ver, dale, dale. Sí. Ahí te lo pasé y yo resolví de esta forma, pero en realidad no sé si está bien hecho porque no le encuentro relación con la consigna. O sea, no le encuentro como relación al resultado que llegué a la condición que me pone la consigna. No sé si me entendés. Sí, acá que lo voy a compartir para que lo podamos ver todos, Dale. así no queda en el aire. Compartir escritorio. Esperen, ¿eh? Esto está complicado. Entonces, dice que dada una función que depende de x1 x2, que es igual a este producto del vector x1 x2 por esa matriz por x1 x2, donde sigma 1 sigma 1 sigma 1 por sigma 2 es mayor a 2 sigma 1 sigma Sí, 2. Está bien. Analizar si es cóncava o convexa. sí. Bien. O sea, es una forma cuadrática, fácil, y tenés que ver la matriz hessiana. Entonces, planteás. Vos ahí reemplazaste, lo expresaste en forma de bilineal, creo que se llama la forma esa. Sí, Sí, así el gesiano. bien. Eh, Dame un segundo. Sí. Hmm. Acá está. O sea, derivaste primero respecto a x1, te da Sí, 2.
por sigma 1, x1, más 2, sigma 1, sigma 2, x2. Está bien. Después planteas la derivada segunda y te queda 2 sigma 1, sigma 1. La derivada primera de x2. Está bien. Espera, ¿está bien eso? Bueno, pusiste creo que un x sub 1, pero era x sub 2. Igual. Sí, tenés razón. Bueno, Está bien, no importa igual. está bien. Entonces, reemplazás, haces la matriz hessiana, te queda 2 sigma 1, sigma 1, 2 sigma 1, sigma 2, 2 sigma 1, sigma 2, 2 sigma 2, sigma 2. Y tenés que analizar los menores principales. Analizás el primero, Sí. es mayor a 0. Y eso es Es lo que que ahí pasa. ya empiezo con que no lo entiendo. O sea, yo dije que era convexa, o sea, que es mayor a cero el primer hessiano, pero por el hecho, o sea, lo determiné de una forma rara que no creo que esté bien. O sea, yo Sí, sé que 2 es positivo y no entiendo si sigma 1 es únicamente un parámetro o puedo poner como sigma 1 elevado al cuadrado, entonces lo que sé es que todo esto me va a dar positivo. Es lo que no entiendo. claro. Te hago una pregunta. ¿No puede ser que el ejercicio en Sí. vez de x1 y x2 no sea del diferencial de x1 y x2? A ver, tipo, Porque en tengo que ese entrar a... caso, la matriz que tenés ahí ya es directamente la matriz hessiana. Creo que no, pero yo te digo. Dale, fíjate tranqui. Em, Tengo que ver qué examen es. Igual digo, puede ser, no, capaz yo me estoy equivocando. Creo que no igual, pero... mm, no, X1, X2. Bueno, bueno, entonces Por aquí eso lo planteé así. claro, no, sí, sí, si es así está bien. Eh, es un tema. Pero a ver, veamos cada. Supongamos que sí, supongamos que son dos parámetros, que es un parámetro y lo puedes expresar al cuadrado. Entonces esto es mayor a cero. Y el segundo determinante va a ser esto por esto. Entonces es 4 sigma 1 por sigma 2 menos 2 sigma 2 por 2 sigma 2. O sea, 4 sigma 2 al cuadrado. Uf. O sea, se anula y queda en cero. Pero no sé si no sé si estoy haciendo bien las cosas, pero por el simple hecho de que no sé si sigma 1 es un parámetro solo o lo puedo juntar y poner o elevarlo al cuadrado. Sí, te entiendo. Eh, Y a partir de eso tampoco entiendo la relación, viste que en la consigna directamente me pone donde sigma 1 por sigma 2 es mayor a 2 sigma 1, sigma 2, como que no le encuentro relación a nada de lo que hice. hmm, sí, te entiendo. Eh, Pasa que Y si estuviera tampoco sé planteado en encontrar si términos la... si estuviera planteado en términos de los diferenciales, sería otro problema, porque eh, No, pero no está planteado así. Me estoy fijando en el examen y no está planteado así. Ni siquiera me dice diferencial segundo. Viste que a veces directamente te pone diferencial segundo. Bueno, acá no me dice una función x1, x2 y bueno, y los vectores traspuestos de x1, x2. sí. Eh, a ver, espera, dame un segundito más que lo sigo pensando y Dale, dale, no hay problema. derivadas 2, sí, 2. Está bien, está bien. Yo la sé. A ver, espera si puedo escribir un poquito al costado. 2.
cuadrado, como doy ese símbolo de sigma, por 2, sigma 2 al cuadrado, menos 2, menos 4, sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado. Y el valor de esto. Lo que hiciste es igualarla a 0. Entonces, perdón, Sí. ¿sigue el ejercicio después o eso ya es? No es eso únicamente, después en el otro es plantear este la matriz si sería cuasi lineal o cuasi cóncava. Cuasi cóncava o cuasi convexa, claro. Mirá, Sí, no, perdón. me parece que está bien, digo. Si la duda O era sea, si. no entiendo si en un examen me pasa esto, yo únicamente lo que podría hacer, porque no le encuentro realmente relación y para mí no sé si está bien lo que estoy haciendo, pero en un examen lo pondría como aclarando al costado, ¿no? Todo esto, porque no, realmente Sí, no sé. sí, sí, obvio. No. Si no te dan más información, que igual esto lo más probable es que si esto es un ejercicio de parcial, en el parcial hayan preguntado qué carajo significa todo esto y capaz como que necesito una aclaración adicional. Claro, Así a simple claro, vista, claro. digo, me parece bien lo que asumís, lo único raro es esto, que te dé este dato que está al pedo, pero Sí, y después otra pregunta que tengo que es respecto a esto igual, que cuando vos recién me preguntaste lo del diferencial de X1, diferencial de X2, si estaba planteado así. sí. Yo directamente ahí la matriz que tengo en el enunciado es la matriz que yo voy a usar, o sea, ya está planteada, ¿o no? No tengo que hacer todo todas estas derivadas, ¿o sí? No, claro, si esto fuera diferencial, esta ya sería Sí. directamente la matriz Exacto, que tenés que perfecto. usar. Pero tampoco tengo solución, me parece. O sea, Eh, No podrías determinar el primer menor al principal, ¿o no? El signo. por eso lo que estaba pensando es claro, que a lo sumo podrías pensar el segundo. Ya podrías saber que si este producto es mayor a este, va a ser positivo. Pero si no sabes, claro, pero nada más eso. uf. No sé, y para este el planteo de la cuasiconcavidad convexidad no te sirve ese dato, Y ¿o no? pero nada más lo tengo que plantear, o sea, no tengo que analizar nada, Ah, no te pide que lo no me analices. pide analizar nada, no, solo plantearlo. Mira, ahora no estoy viendo, es medio difícil así en vivo plantearlo, pero me parece que lo que asumiste está bien. Eh, te permite saber que es convexa, ¿no? Sí, no, Sí, convexa. convexa está. Eh, no te calientes mucho si capaz es medio trillado el ejercicio. No creo que tomen algo así. A lo sumo, si es un parcial vas a poder preguntar qué significa. Ok, perfecto, perfecto. Pero Bueno, estuvo mil bien asumido. gracias. No hay por qué. Eh, Hola, Condas, yo tengo una pregunta también de sí, otro ejercicio. ¿Te lo puedo mandar por el grupo? dale. Sería el C y D en realidad. Vale, más que nada la parte de ahí lo mandé. Me está cargando. Que no entiendo eh, cómo hacerlo en realidad. Espera que lo pego y vamos. ¿El C y el D me dijiste? Sí, más que nada el D, porque el C no entiendo si me pide la regla de los signos directamente, no sé muy bien la Em, consigna, no entiendo. sí. Em, forma cuadrática definida negativa, demostrar que... No, para mí lo que te está preguntando acá es que, viste,
¿De qué curso sos vos? De Herrera, no sé si es más teórico esto, No, es justamente. sencillamente, viste, que la clase de formas cuadráticas arranca con una demostración de por qué los menores principales te dan el signo de la forma cuadrática. No sé si te acordás. Ah, no, no me acuerdo. Que es, o sea, es una demostración que obviamente no te la vas a acordar porque es, digo, es algo quizás medio anecdótico, pero ahí lo que demuestran es, eh, operando algebraicamente, que los determinantes de los menores principales te dan los signos de la forma cuadrática. Entonces, vos lo que tendrías que hacer acá es desarrollar la forma cuadrática y mostrar que eh, estos elementos o estos determinantes determinan el signo de la forma y que al ser definida negativa, sabes que el primero va a ser negativo y el segundo va a ser positivo. Ah, Pero ok. es más de demostración, no sé si les van a tomar algo tan de memoria, digamos. Y Ok, y después, el D, porque ese sí no sé absolutamente nada. el de, ustedes lo que vieron son las propiedades. No sé si vieron cómo demostrarlas, pero bueno, yo creo que alcanza si decís que si vos tenés una función f que es cóncava y le restás, perdón, si le sumás una función que también es cóncava, multiplicada por algún múltiplo a, va a ser cóncava. Ahora, si vos le sumás eh, una función, si vos le restás una convexa, perdón, voy a reformular porque me estoy complicando yo. Si g es una función convexa y menos g va a ser una función cóncava. O sea, el opuesto de una función convexa va a ser una función cóncava. Eso es una propiedad. Y si vos a una función cóncava le sumás una convexa con signo negativo, te va a quedar una función cóncava por propiedad de las funciones. O sea, es aplicar propiedades. Saber Ah, que ok, perfecto. una suma va si las dos son cóncavas, una suma va a ser cóncava y que si está con signo negativo, si es cóncava va a ser convexa y viceversa. Eso. Ok, gracias. No hay Ya entendí. O sea que una cóncava menos una cóncava es una función cóncava. Una cóncava menos una convexa es una cóncava. Ah, ahí va. Esto es lo que haces en el Lagrangiano, en realidad. Vos a una función cóncava o convexa, si las restricciones son cóncavas o convexas, va a depender. Te va a quedar una función cóncava o convexa que puedes maximizar o minimizar. Esa es la lógica detrás del Lagrangiano. Bueno, ¿alguna duda más? De este u otros temas. Yo, re hincha bola, ya lo sé. Eh, No, 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 para nada. dame un segundo. Bueno, acá. En el 12D, A ver, yo vi 12. que en la respuesta usa P1, P2 y W para Lesiano Orlado. P1, P2 y W para lesión orlado. Ok. Sí. O sea, ¿por qué está usando esos? ¿No debería usar las endógenas? Vamos a las respuestas. 12D. Dale. P1, P2 y W. ¿Puedes decir por qué está esto acá? Para, no te estoy viendo. Ahí. O sea, ¿por qué lo hace? Esto de acá. Ah, creo que ya me... No, nada, ya me di cuenta. O sea, Nada, está listo. derivando respecto a la restricción. Claro, sí, sí, yo no sé, me flashé. Ok, listo, ya Está está. bien, está bien. Mira. Es sábado, queremos descansar. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguien escribió en el chat? De casualidad. Que si no. Bueno, como prefieran ustedes. Si no, si ya está, si ya agotaron todas las dudas, cortamos acá y nos vemos el sábado que viene.
¿Estamos? Dale, gracias. Entonces, nos vemos el Gracias. sábado que viene. Buen fin Gracias de- por todo, en serio. No hay por qué.